Buenos días compañeros, mi nombre es Rafael Moreno, estudiante de quinto año de Contaduría Pública de la Universidad Católica del Táchira. Yo les voy a hablar sobre una comparación de la NIA 700 y la NIA 705. Hablemos de la NIA 700. La norma internacional de auditoría 700 está dirigida a realizar un procedimiento de auditoría, o podemos decir que toda la serie 700 va sobre propósitos generales sobre hacer una auditoría, el cual es el acto conjuntivo de esto, es el generar una opinión, simple, una opinión, dar fe pública, el cual conlleva una gran responsabilidad en nosotros como auditores, nosotros que realizamos una auditoría, ¿sí? Formamos una opinión sobre los estados financieros. Para aclarar, la NIA 700 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. Además, trata sobre la estructura y el contenido que debe conllevar ese informe de auditoría emitido como resultado de la auditoría de los estados financieros. La NIA 700 tiene dos grandes objetivos, ¿sí? Su objetivo principal es la formación de una opinión sobre los estados financieros basado en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. Y segundo, la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe de auditoría escrito, ¿sí? Tenemos que estar atentos a qué se diferencia lo que es la NIAE 3000, en donde se dan informes de atestiguamiento. Ojo, atestiguamiento, ¿sí? No se está auditando, sino se está atestiguando que la información que está plasmada es cierta, que tiene cierta veracidad, y donde se presenta un informe no de estados financieros. Podemos decir que una especie de certificación de ingresos sería el mejor ejemplo para explicar la NIAE 3000. NIA 705. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias. Cuando al formarse una opinión de conformidad con la norma internacional de auditoría 700, se concluye que es necesario una opinión modificada sobre los estados financieros. En esta norma de la NIA 705 se desarrollará toda la temática que es relacionada con un dictamen modificado, un dictamen de opinión calificada. Encontramos que existen tres opiniones modificadas: opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y de abstención de opinión. Es cuando nosotros como auditores nos abstenemos porque puede ser que no consigamos la información necesaria para concluir nuestra auditoría. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuada depende de varios puntos. La naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen desviaciones de materiales, o en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. También pueden contener desviaciones en el material. Otro punto puede ser el juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos en cuestión de los estados financieros. ¿Cómo puede llegar un auditor a la conclusión de una opinión modificada? Es el proceso para llegar a una opinión modificada requiere tener un adecuado análisis, sustento. Seguir los siguientes lineamientos es relevante para evitar errores en el proceso de la evaluación y de la definición de una opinión modificada. Podemos hablar de las opiniones con salvedades, que es cuando el auditor expresa una opinión con salvedades, como por ejemplo, habiendo obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que la desviación, la incorrección individualmente o de forma agregada son materiales o significativas, pero no generalizadas para los estados financieros. El auditor no puede tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que puede basar su opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las desviaciones o incorrecciones no detectadas, si así las hubiera o podrían ser de materiales, aunque no generalizados. También encontramos lo que es la abstención de opinión, que es cuando el auditor denegará su opinión, en otras palabras, abstenemos de opinar, ¿sí?
Esto ocurre cuando no se puede obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para basar nuestra opinión. Recordemos que nosotros damos fe pública de todo lo que nosotros estamos auditando. Si la empresa no nos da a nosotros los materiales generalizados, nosotros no podemos dar nuestra opinión. Decimos que el auditor denegará su opinión y abstendrá cuando las circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya a pesar de que no puede tener la suficiente evidencia.